Muy bien. Pues si quieres ponerte de pie, vamos a aprovechar para mantener los buenos hábitos, ¿no? Las buenas costumbres. Vamos a orar. Te damos, Señor, las gracias por este día, por tu amor infinito, Señor, por tu misericordia que tú has renovado esta mañana con cada uno de nosotros y que tanto necesitamos, Señor. Pedimos, Señor, que tú prepares nuestro corazón. Dios, que la tierra de nuestro corazón esté receptiva para recibir tu palabra, Señor. Creemos en el poder de tu Espíritu Santo, de tu palabra, que tú estás aquí, Señor, y que tú puedes trabajar, tú puedes producir vida, Señor. Tu palabra creó el universo, lo creó todo, y creemos que tu palabra puede crear en nosotros también vida. Señor, puede guiarnos, puede darnos luz, dirección. Estamos dispuestos, Señor, para escucharte en el nombre de Jesús. Amén. Y el buen hábito es que le dé un abrazo a alguien que tengas por ahí, le dé la bienvenida a alguien. Si ve a alguien que nos está visitando, hazlo sentir en casa, en familia. Muy bien. Ve volviendo, porfa, a tu sitio. Podéis sentaros. Sí. Muy bien, pues recordáis de qué estamos hablando, ¿no? Esta temporada, por dónde nos está guiando Dios, que hablemos. Sí, ¿no? ¿Alguien con buena voz que recuerde sobre qué estamos hablando estas últimas 4 o 5 semanas? El fruto del Espíritu. Muy bien. Pues hemos estado hablando del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia. Muy bien. Y si va a Gálatas 5, 22, que es donde estamos desarrollando esta palabra, pues va a ver que lo siguiente es la benignidad y la bondad. Hoy vamos a hablar de los dos, ¿no? Son dos palabras que suenan parecidas, pero vamos a ver que son diferentes. Y bueno, no sé si te has fijado, pero como que los 4 primeros frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, a mí me refiere un poco más a nuestra actitud, aunque sea frente a lo externo, pero habla un poco más como a lo que hay dentro nuestra, ¿no? Pero mi sensación, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es que los siguientes que vamos a ir viendo la siguiente semana tienen más que ver cómo esa actitud se muestra hacia afuera o se expresa hacia afuera. Y bueno, me gustaría que esto que estamos hablando esta semana no lo vieses como un desarrollo teórico, ¿no? Como algo doctrinal que aprender, sino que Dios te va a ir retando cada semana. Yo me lo tomo así, la semana del gozo, ¿no? Y parece que vienen cosas que quieren robarme el gozo y yo tengo que persistir, ¿no? En eso que Dios pone en nosotros. La semana de la paciencia, mis niños, esa es la semana que se ponen más duros y tengo que practicar la paciencia o en el trabajo. Y Dios te va a ir retando y te va a llevar a situaciones donde puedas practicar el fruto del Espíritu. Y recordad que es el fruto y algo que Dios quiere desarrollar en conjunto, ¿vale? No son diferentes frutas que una crece y otra no, sino que si tú estás andando en el Espíritu, Dios va a ir desarrollando todos estos frutos y van a ir creciendo en ti. ¿Qué hace falta para que un fruto crezca? Agua, sol y nutriente y comida, muy bien. Pues mira, aquí tenemos la palabra, ¿no? En nuestro alimento, la luz de Dios, tenemos todo. Y el agua, pues vamos a ir exponiendo nuestra vida a eso y que Dios vaya desarrollando esos frutos. Si
Bueno, la palabra benignidad y bondad vamos a intentar entender qué significa. Ya los que me conocéis un poco más sabéis que me gusta un poco indagar en las palabras, ¿no? Porque cuando San Pablo escribió benignidad y bondad, lo escribió y tiene un significado que tal vez para nosotros es confuso. A mí me suena igual, la verdad. Yo decía, vamos a juntar los dos porque son lo mismo, y no es lo mismo. Y me gusta un poco indagar en qué palabra dijo exactamente. En este caso fue en griego, ¿no? El idioma que se escribía en la época. ¿Qué significaba en ese idioma para que nosotros lo podamos entender mejor, ¿vale? Y pasa paso yo a la siguiente, perdón. Tengo el mandito. Estoy acostumbrado a que... ¿Qué significa realmente hacer el bien? Todo el mundo tiene, ¿no?, ese concepto de la lucha entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, pero ¿qué significa realmente hacer el bien? Nos suena, ¿no?, así de forma fácil a no meterse en lío, ¿no?, en ser bondadoso, ¿no? No meterse en lío, evitar siempre el conflicto. Una persona, ¡ay, qué buena!, no se mete en pelea. Intenta caerle bien a todos. Ese soy yo, mi hermano, ¿no?, que a veces tenemos ¿cómo se llama?, trastorno, que no sabemos confrontar a veces. Dios nos está enseñando. Y hay mucha gente, ¿no?, que le cuesta a veces también eso. Pero Jesús fue la más buena, ¿no?, que hay aquí en la tierra, porque es Dios mismo y Él es bondad. Pero no vivió para complacer a todos. Es más, en el momento de mayor éxito, que dice que Jesús estaba ahí, que le seguían multitudes, ¿no?, miles, Él le empezó a confrontar a la gente. Le decía, oye, vosotros me seguís por los panes, ¿no?, y por los peces, y no me estáis siguiendo realmente, ¿no? Y dio una palabra muy dura que todos lo abandonaron. Y le dijo a los suyos, ¿vosotros os queréis también? Es decir, que ser bondadoso no significa siempre llevarse bien con todo el mundo. Y vamos a ver lo que significa, ¿vale? Ahí veis, bueno, pensando en el fruto, ¿no?, cómo se desarrolla. Un fruto, ¿no?, se disfruta cuando está maduro. Ahí nosotros, mi hermano, yo y otros amigos, hubo ahí en la finca, nosotros nos criamos ahí en el campo, y era como una comunidad donde vivía mucha gente cerca y comíamos juntos y tal. Y una vez cogimos el caqui. ¿Sabéis lo que es el caqui? La fruta del caqui. ¿Tú alguna vez has probado el caqui verde? Se te quedan los labios así pegados a la encía. Pues súper áspero. Cogimos un caqui, lo cortamos en trocitos, así lo pusimos bonito, en rodajitas, lo pusimos en una bandejita y lo llevamos ahí en medio de la mesa de todo el mundo y dijimos que era una fruta nueva que habían traído de Ecuador que se llamaba apolaya. Y que la probaran. Y fue divertido, casi todo el mundo cayó y lo veía con los dientes pegados a la encía. Pues cuando está rico un fruto es cuando está maduro, ¿no? Está dulcecito, ahí es donde se disfruta bien. Y si lees Gálatas, lo hemos estado leyendo esta semana, nos habla de andar en el Espíritu, ¿no? Vivir en el Espíritu. Y veíamos que andar es como estar alrededor de lo que el Espíritu produce y no estar alrededor de lo que nuestra mala naturaleza produce. Porque nosotros de vez en cuando sigue surgiendo esa naturaleza pecaminosa, ¿no?, aunque Dios nos ha salvado, pero tenemos que ir quitando las malas hierbas. Y bueno, el Espíritu, para que se produzca el fruto, requiere un proceso, ¿no? Aquí se nota que va al cole y que estudia, ¿no? Los nutrientes, el agua, pues requiere ese tiempo, esa atención. Débora ya me hace la broma porque sabéis que estoy ahí con las plantitas que por primera vez en mi vida me van saliendo. Y estoy todo el rato, salgo, doy una vuelta al patio, le echo un vistazo a ver cómo van las hojas. Si las veo un poco caídas, le echo un poquito de agüita así por la noche. Estoy como rodeando las plantas para que crezcan bien. Pero lo que me sorprende es que en mi tejado, que hay 2 terrones de tierra, crecen unas matas de hierba sin ningún esfuerzo, ¿no? Y es como un poco nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, las malas hierbas nos crecen y no hay ni que cuidarlas, ¿no? Más bien hay que ir arrancándolas para que no ahoguen lo bueno. Y el proceso del Espíritu requiere cuidado, atención, ¿no? Dios nos ha sacado de nuestra vida de pecado, pero requiere que andemos en esa nueva vida. ¿Sí?
¿Amén? ¿O qué? ¿No? ¿Qué decía? Que Débora me dice, tiene la muletilla del amén o qué. Vale, voy a corregirla. Y bueno, está la trampa de los atajos, que es vivir en la carne, ¿no? Lo que es la satisfacción instantánea, los pleitos, ¿no? Los deseos sexuales, habla, ¿no? de la idolatría, habla de varias cosas. Y esos son como los atajos momentáneos, ¿no? De placer momentáneo o de soluciones rápidas, que es lo que a veces nos gusta. A mi hija Elena, que es la mayor, que es la que es más centradita, ¿no? Madura, también tranquila, muy inteligente. El otro día tenía unas monedas, no sé por qué, y dice, papá, ¿me puedo comprar unas chuches? Y le digo, Lena, yo haciéndole razonar, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Gastarte el dinero en esas monedas o guardarlo y así este verano vamos a Finlandia, ¿no? Que tenemos pensado un viaje en familia y nos lo vamos a pasar súper bien con la prima, el bosque, no sé qué, yo pintándoselo bien. ¿Y sabes qué me dijo Lena? Yo quiero chuches, a mí me deja de cuento, no me venda la moto. Y es como esa inmadurez, ¿no? Claro, normal. Yo aquí me creía que... Y si a Lucas ni le pregunto, porque a Lucas no hay manera de... Pero Lena, que yo pensaba que sí, pues mira, tampoco. Y muchas veces esos son los atajos de la carne, ¿no? Buscar el placer y no confiar que ese proceso es bueno para nosotros y no cuidar ese proceso de andar en el Espíritu. ¿Sí? Amén. Pues vamos a ver la definición. Ahora sí, le he llamado a la prédica las dos caras de practicar, ¿no? La bondad o practicar. Tengo que decir que en nuestra Biblia esas dos palabras, benignidad y bondad, cogiéndolas del original, ¿no? Del idioma original, muchas veces aparece bondad cuando en realidad la palabra es benignidad, porque para el español, el idioma castellano, pues nos suena igual, ¿no? Entonces muchas veces en la Biblia cuando leas bondad se está refiriendo a benignidad, que es lo que vamos a definir. Y la benignidad sería cómo hacemos el bien. Te puede ayudar a pensar en lo contrario, ¿no? Lo maligno, ¿no? Actuar mal, como que quiere hacer daño, ¿no? Pues lo contrario es tener esa amabilidad, tener ese trato suave, tener esa disposición de hacer el bien, tratar con dulzura, consideración, siendo empático, ¿no? Y muchas veces, bueno, los que sois padres, bueno, y todos en general, porque nos relacionamos con otros, entenderéis muy bien esa paciencia, ¿no? Esa dulzura cuando a veces no nos apetece, ¿no? Pero que tenemos que tener con los hijos porque queremos su bien. Y el Señor quiere que esa benignidad, esa amabilidad, esa forma práctica de hacer el bien, la tengamos nosotros. ¿Sí? Y la bondad, ahí lo veis, es qué hacemos, el bien que hacemos, ¿no? Es como el bien moral. Es como más que bueno, ¿no? Yo estaba pensando, cuando estaba leyendo esto, digo, me sorprende Débora, que ella es buena en todo, ¿eh? No hay manera de... Es decir, cocina súper bien, canta súper bien, ¿no? Predica súper bien. Digo, es buena, menos en cuidar plantas, eso no. Ahí las plantas son plantas hasta que llega Débora. Yo le digo, no te acerques a mi planta que algo le hace. Y no, yo pensaba en esa capacidad, yo pensaba que eso era la bondad, ¿no? En saber hacer cosas buenas, pero la verdad es que bondad, como lo explica la Biblia, es esa integridad moral, lo correcto, ¿no? Los principios, las convicciones profundas que las queremos sacar. Y tú puedes ser bondadoso aunque cueste enfrentar situaciones. Aunque tengas que incomodar a otros, puedes practicar la bondad. La benignidad es ese trato dulce, amable, cercano, que no quiere herir en la forma. Y la bondad es decir, actuar conforme al bien moralmente. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? Pues ser íntegro, esa virtud en acción. Y es interesante que en la Biblia, en Gálatas 5:22, que es lo que estamos leyendo, las nombre las dos seguidas,
porque es que precisamente no son lo mismo. Uno es cómo lo haces y lo otro es qué haces, ¿no? La benignidad es cómo y la bondad es qué. Y una persona con benignidad, por ejemplo, te habla con respeto, aunque te equivoques o aunque no esté de acuerdo contigo. Es esa benignidad que Dios quiere desarrollar en su Hijo. Y una persona con bondad te corrige porque es lo correcto, aunque no te guste. Y no sé si tú te identificas con una más que con otra, ¿no? Yo me identifico muchas veces más con la benignidad que con la bondad. Y hay gente que se identifica más con la bondad, recto, ¿no? Ahí, duro. Es como, y el cristiano maduro y el fruto maduro tiene que tener las dos, ¿vale? No sacrificar una por la otra, sino que sea algo que se une y que sea completo. Ahí lo veis. Esto no es. Ahí está, ¿no? La madurez de unir las dos. Bueno por dentro, amable por fuera, ¿no? Muchas veces cuando estoy corrigiendo a mi hijo, ¿no? Tengo esa benignidad al principio, pero cuando ya estoy harto es la vara, ¿no? Y muchas veces cuando siempre estamos con la vara primero, pues hacemos más daño que el bien que queremos producir. Y al contrario, si somos muy benignos pero dejamos pasar, ¿no? Dejamos que rebase los límites, le hemos dicho que no, pero a la tercera que nos ha llorado le hemos dicho, bueno, sí, no pasa nada. Al final no estamos actuando bien moralmente y estamos haciéndole daño, porque si tú no le pones una valla a tu hijo, se tira por el precipicio. Y la valla y el límite es bueno, ¿no? Y el tener límites y corregir es bueno y con dulzura. Pues mirad, vamos a ver qué cosas podemos aprender. Esto todavía no. ¿Qué cosas podemos aprender? Venid conmigo a Efesios 4:31, si tenéis por ahí vuestra Biblia o el móvil con la Biblia. Mira, ¿qué pensarías? ¿Que la Biblia aparece más en el Nuevo Testamento? ¿Que aparece más la palabra bondad, esa rectitud, esas cosas bien hechas moralmente? ¿Eso es la bondad? O la benignidad, que es el trato amable, ¿no? El tolerar, el soportar. ¿Qué piensas que aparece más? La benignidad, ¿ves? Manos arriba los que piensan que es como la forma de actuar, benignidad. ¿Cuántos piensan que hay más benignidad que bondad? ¿Y cuántos piensan que hay más bondad que benignidad en la Biblia? ¿No? Ser correcto. Pues mira, gana la bondad aquí, pero en la Biblia gana la benignidad. Me sorprendió, la verdad. Yo también pensaba, digo, me suena más, ¿no? Como que Dios es, esto es así, pero no para hablar la Biblia, el Nuevo Testamento, de esa bondad que Dios ha tenido con nosotros, ¿no? Esa paciencia, ese trato amable y cómo nosotros tenemos que tenerla. Aparece 10 veces esa palabra en el Nuevo Testamento y la mayoría de veces expresando la benignidad de Dios, ¿no? Cómo nos ha tratado, pero también cómo nosotros debemos hacer la nuestra, vestirnos de benignidad y vivirlo. En Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué fácil es a veces juzgar a otro y tratar de forma dura, ¿no? Pero cuando recordamos, a mí es muy bueno recordar, ¿no? Recordar cómo Dios nos trató a nosotros, cómo nos salvó, tal vez nos ayude a tratar bien a los demás, a ser benignos, a tener esa paciencia. Y dice la Biblia que Jesús estaba lleno ¿de qué? De gracia y de verdad. Son como, Jesús está hecho de esas dos cosas. Nosotros muchas veces estamos con la verdad, ¿no? Que es como más bien la bondad. O hay gente que está solo con la gracia, pero Jesús era 100% gracia y 100% verdad. Y Él quiere que Él que está en nosotros desarrolle eso en nosotros. En Romanos 2, del 2 al 6, ¿cómo estáis? Yo estoy un poco nervioso hoy. Bien. Dice Romanos 2, del 2 al 6,
Mas sabemos que el juicio de Dios contra quienes practican tales cosas es según verdad, no es según lo correcto, ¿no? Es como la bondad, ¿no? Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, es decir, está hablando de la gente que se emborracha, que vive de vida desenfrenada, el capítulo anterior, y dice, ¿piensas tú que juzgas y acabas haciendo lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Muchas veces nos sale ese criticar cosas de otros, pero nosotros hacemos lo mismo, y si no lo mismo, otras cosas, ¿no? Y ahí está diciendo Pablo, oye, ¿tú te crees que por juzgar a los otros te vas a librar tú? Y muchas veces esa sensación que tenemos de como querer pintarnos nosotros mejores que los demás, parece que eso nos libra un poco de ser tan malos. Y no, nosotros si no practicamos unas cosas, muchas veces estamos practicando otras. Y dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, la paciencia, el trato amable, ese amor con que Dios nos ha tratado, ha sido para llevarnos al arrepentimiento, no es permisividad. Hay que saber diferenciarlo. Y dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, está hablando de un supuesto, ¿no? Persona, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Y hablamos de eso, ¿no? De esa forma de cómo nos tratamos a los demás, cómo criamos a nuestros hijos, ¿no? Que intentamos criarlos bien para que ellos acaben haciendo lo correcto, no para permitirles. Y es un trato amable que el que Dios ha tenido con nosotros, pero firme. Te voy a leer otro versículo que está, si quieres te lo menciono, está en Romanos 11:22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanece en esa bondad. Nosotros tenemos que permanecer en esa bondad, dice, pues de otra manera tú también serás cortado. Y hemos hablado de la benignidad, ¿no? Hay más versículos que la Biblia menciona, pero vamos a hablar de la bondad, que está en Romanos 15:14, si tiene la Biblia un par de páginas más adelante. Fíjate la diferencia, ¿no? Aquí estaba hablando de esa paciencia de Dios, esa bondad que ha tenido con nosotros, la riqueza de su benignidad que nos guía a arrepentirnos. Y ahora fíjate, cuando habla de bondad, lo que dice, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, Romanos 15:14, estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a los otros. Esa bondad te debería permitir amonestar a otros, ¿no? Y aquí está relacionando la bondad con el conocimiento y con la capacidad de corregirnos. Y qué bueno es tener una comunidad o un grupo de amigos donde te puedes decir, oye, esto que has hecho creo que no está bien. No sé si tienes amigos alrededor tuya donde tú puedas tener la confianza de decírselo y que otros tengan la confianza de decírtelo. Si no, te aconsejo que busques ese grupo de personas que te puedan ayudar, porque es que al final si te corrigen es para tu bien. Dice la Biblia, ¿no? Dios empezó a crear todo, creó la luz y era buena, creó los pajaritos y eran buenos, pero ¿tú sabes qué vio que no era bueno? Que el hombre estuviera solo. Y qué bueno es tener gente alrededor que pueda corregirte y que tú puedas ser humilde para decir, es verdad. O decir, bueno, tal vez no es tanto, pero como dice, ¿no? En un kilo de crítica siempre hay un gramo de verdad. Pues seguramente haya algo. A mí a veces me molesta mucho cuando me dicen las cosas, ¿no? Pero reflexiono y digo, ¿será verdad todo o hay una parte de verdad? Y tengo que evaluarme, y es bueno que tú tengas ese círculo de amigos que te ayudan con bondad a ayudarte, ¿no? A guiarte a lo correcto, y Dios nos hizo para estar en comunidad también. Qué bueno fue ese hombre, ¿no? Paralítico que tenía 4 amigos y que rompieron todos los obstáculos para llevarle a Jesús. Y todos tenemos un poco de parálisis en ciertas áreas de nuestra vida, no somos perfectos.
y a lo mejor no somos paralíticos en todo, pero qué bueno es tener gente que se preocupa por ti, que cuando te ve ahí un poco que te vas desviando, te dice, oye, hay que sanar eso. Es que no puedo sanar, pues vente que entre los 4 vamos a romper un tejado ahí de la casa del vecino y vamos a llevarte a Jesús. Eso lo contamos, ¿no? Lo leemos en la Biblia ahí, pero tú ponte en situación. Jesús está en mi casa, ¿no? El invitado de honor, y a mí empieza a romperme el tejado y saco el palo y digo, aquí, ladrones. Y estos amigos rompieron todos los obstáculos. Había mucha gente, no podían entrar y no dijeron, bueno, pues ya está, a ver si otra vez vemos a Jesús. No, dijeron, aquí vamos con todo. Y qué bueno es tener amigos así, ¿no? Rodearte de gente así que pueda guiarte con bondad, corregirte con bondad, y qué bueno es que nosotros podamos ser sensibles y escuchar también. Voy a leer rápido otros versículos. En Efesios 5:9 habla de el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y verdad. Relaciona la bondad con la justicia y con la verdad. Aquí está hablando de la conducta, además, de los cristianos, de no participar de las tinieblas. Y en 2 Tesalonicenses 1:11 también dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pues, ¿podéis poner de nuevo eso, por favor, la diapositiva? Aquí está. Esto es, vale. Y no sé si te ha pasado, ¿no?, que muchas veces pensamos que acercarnos a Dios es como recibir ese amor, y es así, ¿no? Hemos recibido la dulzura de Dios con nosotros, pero no sé si has tenido alguna experiencia de que te acercas a Dios y además de ver la gloria de Dios y de sentir ese amor, sientes también eso, ¿no? Eres consciente de su presencia, pero eres consciente del pecado y del daño que te hace el pecado. Yo recuerdo una época de mi vida que me sentía bastante lejos de Dios y en concreto no creo que había un pecado ahí que estaba, pero sentía que mi relación con Dios estaba fría, estaba mal. Cada vez que me acercaba a orar me sentía mal más lejos de Dios, y era como un ciclo que cada vez era peor porque acercarme a Dios me hacía sentirme mal, hasta que tuve ese buen consejo de Débora, en este caso fue, además cuando éramos novios, y me dijo, Jonathan, dice, alaba a Dios, acércate, y ese fue uno de los encuentros más profundos que tuve con Dios, de reconocer que es que por mí mismo yo no puedo cumplir para conseguir, ¿no?, sino que Él ha hecho todo por mí. Y Isaías era un profeta, ¿no?, que ya había profetizado durante años, y cuando se encontró con Dios dijo, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, y siendo hombre de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, ¿no? Y como cuando nos acercamos a Dios a veces nos hacemos más conscientes de nuestro pecado, porque Dios quiere que eso nos guíe a abandonar el pecado. ¿Por qué? ¿Porque a Dios le gusta manejar nuestra vida? No, porque el pecado nos hace mal. Pecado originalmente significa equivocarse, ¿no?, o errar el blanco, equivocarte. Y es que esa equivocación, aunque tú no lo creas, todo pecado te hace mal a ti y te hace mal a tu alrededor. A veces pensamos que salirnos con la nuestra, engañar y que se lo crean y qué tal, nos hace bien, pero nos hace mal. Y al final la gente no va a confiar en nosotros, nos vamos a sentir con nosotros mismos que somos un engaño, ¿no? Y al final Dios nos hace conscientes de ese pecado también para abandonarlo. Pues mira, ahí está esa trampa de la compensación, le llamamos, que es un cristianismo superficial, una persona que no quiere renunciar a la oscuridad, al pecado. Y eso nos hace, hacemos actos de bondad como para compensar, ¿no? Porque siento que no estoy andando muy bien y hago ciertas cosas buenas y normalmente las anuncio, ¿no? Mira, es que le he ayudado a esta persona o tal. Es como para sentirnos un poco mejor, como que parece que, ya no soy tan malo, pero sigue estando ese vacío, y era lo que me pasaba a mí. Es decir, yo intentaba hacer actos, sabía que tenía que cumplir con orar, pero oraba y ese acto no me acercaba más a Dios, yo seguía sintiendo ese vacío. ¿Y tú sabes qué? Que todos tenemos un vacío con la forma de Jesús en nuestro corazón, que solo Jesús puede llenar.
No puede llenarlo el dinero, no puede llenarlo una amistad, una relación, no puede llenarlo una vida de calma perfecta. No hay nada que pueda llenar ese vacío, solamente Jesús. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo que debíamos nacer de nuevo. Cuando nos ponemos a esa luz del Espíritu, tenemos esa conciencia que hablamos, ¿no?, de la gravedad del pecado, y eso nos transforma desde el interior, desde algo profundo. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? Pues mira, vamos a ver. Bueno, mira, esta semana estaba, no sé, fue el miércoles, creo, estaba preparando, ¿no?, ya llevaba unos días preparando la prédica y yo trabajo en un gimnasio, como podréis comprobar, ¿no? Y mientras iba de camino al gimnasio por la mañana, oraba y decía, Señor, me gustaría que tú me hiciese ver de una forma práctica este fruto, ¿no?, o que me diese una oportunidad hoy para practicar la benignidad, la bondad. Y yo pensando, es raro, ¿no?, cómo voy a practicar la benignidad y la bondad. Pero bueno, yo oré y justo ese día hay una chica que se muda, ¿no?, a otra ciudad. Y bueno, me trajo ahí como un detalle, un marcapágina. Y le di la vuelta y mira, esto era lo que decía, fíjate. Para Jonathan, gracias por todo, por ayudarme a mejorar y por tu forma tan bondadosa de ser y de enseñar. Y digo, qué cosa, bondadosa, ¿quién usa esa palabra hoy en día? Y digo, mira, el Señor parece que me está... Y me hizo pensar la verdad, digo, porque la bondad no es una cualidad que destaque mucho, y la benignidad y el trato amable, no es una cualidad, no, destaca mucho el político que es como muy contundente, ¿no?, que da la pelea, que echa en cara, ¿no?, o eso es lo que llama la atención, pero la bondad es como que parece que pasa más desapercibida. Y me hizo pensar, digo, ¿por qué esta persona ha interpretado que yo soy bondadosa, ¿no? Y digo, ¿por qué? Y yo pensaba y digo, bueno, esta era una chica muy miedosa, tenía mucho miedo de lesionarse, de que si sus tobillos, sus rodillas, que ya había tenido mala experiencia. Y yo tuve como esa paciencia con ella, ¿no?, de decir, venga, tranquila, y le decía, oye, ¿cómo va? Le preguntaba, le decía, ¿cómo te has sentido esa repetición? ¿Te ha costado mucho? Yo estoy al límite. Yo le decía, pues yo te he visto bastante cómoda. Yo creo que... Es decir, ella había interpretado ese interés como bondad. Es decir, ese esfuerzo de querer que ella mejore de forma real, ¿no?, que no era... Ella interpretó como que eso era la bondad. Y digo, pues mira qué interesante, que muchas veces cuando exigimos e intentamos poner, ¿no?, retar a otras personas, las personas lo pueden interpretar como ser bondadosos, querer ayudar. Y mira, vamos a ver algunos obstáculos. ¿Qué cosas pueden frenar el desarrollo de esa cualidad, de la benignidad y de la bondad? Mira, yo he puesto una mala gestión de los recursos. La Biblia habla de los talentos, ¿no? Podemos decir que es un sinónimo. Mala gestión de los talentos. Hay mucha gente que dice, uy, ¿cómo me cuesta llegar a fin de mes? Tal, y yo pensando, pobre, le voy a echar una mano. Y después me entero que ganan más que yo. Digo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás gestionando tu dinero? ¿Dónde se te va? ¿Qué boquete tiene en tu bolsillo? Y digo, yo estoy aquí cuidando, ¿no?, mi economía, mi familia, y digo, esto no es justo, ¿yo por qué te tengo que ayudar a ti? Y Dios nos da cosas, Dios nos da talento a cada uno, ¿sí?, para bendecir a otros. No somos un estanque es donde entra agua y no sale, somos un río, entra y sale, ¿no? Dice, mi copa está rebosando. Y cuando tú estás cerca de Dios, tú eres un vaso que está lleno, pero es que te sobra tanto que te sale agua para regalar. Y Dios te ha dado a ti talentos, te ha dado recursos para que des a otro y de esa forma practicar esa benignidad y esa bondad. Y tú te puedes preguntar, bueno, pero ¿yo qué puedo dar a otro? Pues de lo que Dios más te da a ti. ¿Qué es lo que Dios te ha dado más a ti? Tiempo. El tiempo es un talento que tenemos todos. ¿Sí? Hay gente que Dios le ha bendecido con mucha, ¿cómo se dice?,
cercanía, ¿no? Gente que te ha ayudado, pues tú tienes que dar de eso que Dios te ha dado. Dios te ha bendecido con mucho dinero, comparte. No, ayuda al que no tiene, bendice a otro o enseña a gestionar los recursos a otros también, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha dado Dios? Te hago esa pregunta y te la hago para que pienses, porque Dios te ha dado muchas cosas y Él quiere que tú practiques la bondad dando de lo que Él te ha dado. Y si no sabemos gestionar eso, no sabemos usar eso, al final vamos a acabar desaprovechando y no viviendo esa bondad con otros. Yo he apuntado precisamente lo que decía Antonio, el tiempo es algo que todos tenemos. ¿Cómo estás usando tu tiempo? No tengo tiempo, una frase que decimos mucho. Hombre, tenemos tiempo, lo que pasa es que cada uno dedica el tiempo a lo que considera importante, ¿no? No tengo tiempo, todos tenemos 24 horas al día. Pregúntate si tal vez cuando dice esa frase es que no es tan importante como para invertir mi tiempo, ¿no? Es lo que quiere decir. Y yo he dicho muchas veces no tengo tiempo y digo, oye, pues tengo que aprender a gestionar mi tiempo, estoy muy cansado y necesito dormir, pues tal vez no tengo que ver la tele hasta tan tarde, ¿no? Porque luego me tengo que despertar temprano y luego estoy súper cansado, necesito una siesta larga, me pierdo el día con mi hijo. Es decir, son cosas que Dios me está enseñando a mí, ¿no? No tengo tiempo, claro, es que estoy usando mal mi tiempo, estoy invirtiendo mi tiempo en cosas que no me están haciendo crecer y bendecir a otros. El tiempo es un don. Yo pensaba en los últimos días con mi padre, ¿no? Yo desde el miércoles falleció como la noche del jueves para el viernes, esa madrugada, y ya el miércoles con el reporte que nos dieron, yo decía, yo hasta el último día y hasta las últimas respiraciones creía de verdad que Dios podía hacer un milagro, ¿no? Pero yo fui consciente de que tal vez no. Y esos 2 días para mí fueron, no desaproveché un segundo. Aproveché cada minuto que pude para estar con mi padre, para decirle cosas que a veces tiene ahí y nunca dice, y también para recibir, ¿no? Esas palabras de mi padre, ¿no? Y digo, si supiéramos que nos queda poco tiempo con la persona que más amamos, ¿cómo aprovecharíamos el tiempo? ¿Y cómo trataríamos a esa persona? Yo soy muy diferente a mi padre, ¿no? Muchas veces un poco le decía, ¿no? Esto no me parece bien, yo era su crítico. Y es decir, pero yo quiero mucho a mi padre, quería mucho a mi padre, pero esos momentos, es decir, no era tan importante nuestra diferencia, ¿no? Era como decir, papá ha sido un ejemplo para mí, ojalá algún día pueda ser como tú y recibir ese afecto, ¿no? Bendecirle y cómo estamos usando nuestro tiempo. Si supieras que tienes poco tiempo, ¿cómo lo usarías? No desperdicie el tiempo porque nadie sabe, ¿no? Y muchas veces tenemos la excusa de que tengo aquí un nudo, la alergia será o no sé. Muchas veces usamos la excusa, no es que a mí me han hecho daño, no, tengo agua, es que la emoción. Usamos la excusa de cosas que me han pasado, ¿no? Usamos como excusa el daño que me han hecho, una mala experiencia, ¿no? Y estamos un poco atascados en el tiempo pasado. Y el tiempo pasado tú no lo puedes cambiar. Y muchas veces si sigues agarrándote a ese dolor va a seguir perdurando. Lo que tienes es que sanar ese dolor. Amén. Otras veces estamos demasiado enfocados en el tiempo futuro, preocupados, agobiados, ansiedad por cosas que tal vez nunca pasen, ¿no? Y es como Dios te ha dado hoy. Este es el día que hizo el Señor. Nos regocijaremos y alegraremos en Él, dice la Biblia. El día que tienes es hoy. Usa el día de hoy. Usa el día de hoy para celebrar que Jesús te ha salvado. Usa el día de hoy para tener una buena conversación con alguien, para darle un abrazo a alguien, para hacerle bullying a alguien, ¿no? Es que el otro día estaba hablando Débora que dice que mi lenguaje del amor, ¿no? Que hablamos, es el bullying. Tengo esa relación con mi hermano que ha sido muy cercano y siempre nuestra forma de expresar amor ha sido guantazos, meternos unos con el otro. Y mirad el Joel, fijaros que hoy es el Día de la Madre y ha querido honrar a todas las madres poniéndose el pantalón de su madre. Es una broma, es que tenemos esa relación de cariño.
Pues aprovecha, ¿no?, el tiempo, aprovecha las relaciones que puedes tener hoy. Otro recurso que todos tenemos en mayor o menor medida es el dinero. Y puedes usar bien el dinero o usar mal el dinero. Se me va el dinero. ¿En qué se te va el dinero? Mira en qué pequeñas cosas, que muchas veces son más las pequeñas cosas. Invierte bien tu dinero. Yo aprendí de joven que mi madre me lo enseñó, que el dinero viene de Dios, Dios me bendice y mi dinero es de Dios. Y tengo que ser buen administrador, porque no es mío. Y la verdad que Dios me bendice. Yo siempre he visto la bendición de Dios. Hay veces que he acabado con los números en rojo durante meses, pero nunca me ha faltado nada y Dios te bendice. Y dice la Biblia que sus hijos no mendigarán pan. Y tú tienes poco o mucho dinero, pero tienes, ¿no? Y usa bien ese dinero, sé buen administrador. Y también tenemos capacidades. La Biblia en Romanos dice que Dios nos dio diferentes dones para que nos bendijéramos unos a otros, ¿sí? Otro obstáculo puede ser el victimismo. Ser reactivos, es decir, echarle la culpa a cosas externas a nosotros. Es decir, y la vida no es que no puedo porque esto ha pasado fuera. No, esto es lo que tengo, es como las cartas. Tú tienes unas cartas, tienes que jugar con las cartas que tienes. No puedes decir, no, es que el otro tiene mejores cartas. Bueno, tú puedes usar tus cartas. Y muchas veces estamos siendo víctimas de cosas que nos han pasado. Y dice la Biblia que todos ofendemos de muchas maneras. ¿Sí o no? Yo seguramente haya ofendido a alguien sin saberlo ni siquiera. Incluso a veces nos ofende que yo ponga la expectativa en algo de alguien. Por ejemplo, yo espero que Ramón me limpie el coche gratis, baratito, porque es mi amigo, ¿no? O, ¿no? Es decir, pongo una expectativa y ahora resulta que me cobra lo que me tiene que cobrar porque tiene que pagar, ¿no? Tiene que pagar sus gastos y me enfado, ¿no?, con Ramón. ¿Será sinvergüenza el Ramón este que me ha cobrado? Igual me ha hecho hasta un descuento, pero yo estoy ofendido, ¿no? Y muchas veces nos ofenden expectativas nuestras sobre otros, que no cumplen otros. A lo mejor puede ser que tú tengas expectativas sobre mí y Dios no me está pidiendo que yo haga eso que tú esperas y te estoy ofendiendo. Lo siento mucho. Si hay algo que te ofende y no eres capaz de perdonarlo, te aconsejo que hagas lo que dice la Biblia y es que te acerques y le digas, oye, esto no me parece bien, esto me ha ofendido, y que nos arreglemos entre nosotros. Somos una familia, ¿no? Y tal vez haya parte de razón o parte de no razón, pero es bueno vivir con esa confianza. No, es que el presidente de gobierno está y le echamos la culpa, siempre otro tiene la culpa y no hago lo que podría hacer. Eso es un obstáculo para ser bondadosos. ¿Qué tengo yo? Eso es lo que uso. Y también los prejuicios, ¿no? Cuando nos relacionamos con otros, tener ciertos prejuicios nos hace estar predispuestos para pensar que esa persona va a actuar tal, entonces mejor que no, y te montas tu película en la cabeza y acaba por no ayudar a otros, por no bendecir, por no mostrar esa bondad que tú has recibido de Dios, por eso, por tener una bondad superficial, un cristianismo superficial. Y estoy terminando. Mira, esto me pareció súper interesante. Todas estas cosas que hemos visto y más, ¿no? Podrías tú pensar qué más obstáculos hay para mostrar la bondad o para reproducir esa bondad que Dios nos ha dado y esa benignidad. Podrías crear todos los puntos que tú quieras. Pero pienso que muchas veces todas estas cosas nos hacen alejarnos de buenas relaciones, ¿no? Esos prejuicios, ese victimismo, ese no saber, es que no tengo tiempo para... Todo eso nos hace alejarnos de la iglesia, puede ser, o de buenos amigos que nos llevan a Dios. Y te quiero contar la parábola de la célula cancerígena. Algo que leí hace poco y me hizo pensar mucho, ¿no? Como esa trampa de decir, no, es que yo solo, ¿no? Al final has tenido una mala experiencia con alguien, no eres capaz de solucionarla y prefieres mantener distancia, ¿no? O no. Y eso de alejarte y acabar, bueno, mi cristianismo individual, yo con Dios es suficiente, y Dios no dijo eso, ¿no? Dios creó la iglesia, ¿no? Creó un cuerpo para que nos bendijéramos nosotros. Y mira, una comunidad sana
es las células normales del cuerpo, ¿no? Que cooperan, que crecen, se dividen y mueren siguiendo señales muy controladas, ¿no? De nuestro organismo. Es decir, todo ayuda al cuerpo, todo es para que vaya bien el cuerpo, ¿no? Pero fijaros que las células del cáncer no funcionan siguiendo esas órdenes, ¿no? Esas leyes de nuestro cuerpo que es para ayuda del cuerpo, para que todo vaya bien, sino que se vuelven independientes. Me hacía pensar, ¿no? Qué interesante eso, que una célula cancerígena es una célula que deja de pertenecer al cuerpo y se hace independiente y vive dentro nuestra, se alimenta de nuestra glucosa, de nuestra energía, empieza a crecer, a multiplicarse sin ningún tipo de control. Se dividen, consumen recursos sin pensar que están haciendo mal al cuerpo, ¿no? Sin cooperar con el cuerpo, priorizan su propia supervivencia frente a la del cuerpo, ¿no? Y como muchas veces yo me identificaba y digo, muchas veces yo he venido a la iglesia por mi único beneficio y me da un poco igual todos los demás y me da un poco igual cómo funcione la iglesia y si esto está mal, bueno, yo a mi bola vengo a ver si me bendice Dios y me voy para mi casa. Y Dios no diseñó el cuerpo para que funcione así, sino que somos muchos miembros, ¿no? Nos ayudamos unos a otros. Ahí en la reunión de hombres también me recordaba un ejemplo, ¿no? Que a veces cuando jugamos a fútbol, como dice, ¿no? Qué buen pie tiene, cómo ha chutado, ¿no? Pero no es el buen pie, es el buen cuerpo, es saber colocar el pie que no golpea, se tiene que colocar de una forma, el tronco se tiene que inclinar, la columna tiene que rotar, la cadera, es todo. Claro, tú ves que el pie, ¿no? El golazo que ha metido, qué buen pie, no, tiene buen cuerpo. Y es que el cuerpo trabaja en conjunto para el bien común, para conseguir cosas. Y si tú quieres ser parte del cuerpo, tienes que cooperar, escuchar señales, organizarte y que el cuerpo funcione bien y no ser esa célula independiente, ¿no? Causando daño, que tú vas a lo tuyo, a tu beneficio y fuera, ¿no? Y bueno, Dios dijo que Él derramaría su vino nuevo, su vida nueva, sobre odres nuevos. Tú sabes que un odre es como, bueno, no sé si habéis visto, como le dicen, una bota de vino, le dicen. Una bota de vino, ¿no? Es algo aquí de España y no sé si de otros sitios. Es como una especie de cuero, de piel flexible, ¿no? No es rígido. Yo siempre me imaginaba una tinaja, pero un odre es como algo así flexible. Y resulta que cuando ese odre ya es viejo, lo ha usado muchas veces, lo usaban también para que fermentara el vino, ¿no? Lo echaban ahí y fermentaba. Y como era flexible, tenía esa capacidad de estirarse, de hincharse. Pero cuando ya eres rígido, no aceptas cambios, tal, ahí Dios decide que no va a echar el vino nuevo. Cuando tú eres tan rígido que, mira, es que yo no quiero esta adaptación, prefiero mi forma de hacer las cosas rígidas, pues ahí Dios te digo que no va a echar su vida. Y no hace falta ser viejo para ser un odre viejo. Y no hace falta ser nuevo para ser un odre nuevo. Es decir, depende de nuestra actitud. Y al final es que muchas veces nos acostumbramos a estar solos, ¿no? Ahí leí un estudio que decía que en el cerebro pasar hambre y estar solo, eso se estudia no me sale la palabra, neurociencia, ¿no? No me sale la palabra, la verdad. Pero es como que evalúan qué zonas del cerebro se activan y dice que cuando pasa hambre y está solo se activan las mismas zonas del cerebro, ¿no? Es como que es muy similar la sensación de estar solo y sentirte solo de pasar hambre. Y te puede acostumbrar al final a comer mal, poco, pero no es bueno para ti, ¿no? Te puedes acostumbrar, pero no es bueno. Nosotros, unos amigos y yo, bueno, mi hermano y yo lo hicimos este año, una vez al año hacemos un ayuno por salud, ¿no? Que se ha demostrado que es bueno para muchas cosas. Ayuno largo por salud, no es el espiritual, que eso no debería decirlo aquí si fuese espiritual. Y parece que al tercer y cuarto día ya no tienes ese hambre, esas ganas de comer y te acostumbras. Y podrías vivir así, ¿no? Yo siempre digo el cuarto día, oye, pues si hoy no comiera no pasaría nada, pero es que no es bueno para mí no alimentarme. Te puede acostumbrar a estar solo, pero no es bueno para ti. Entonces te aconsejo a que formes parte del cuerpo. Y bueno, vamos a ver ya por último, si podéis saliendo porfa el equipo de alabanza, para ir terminando.
Tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Cómo practicar eso. Jesús con la mujer que había pecado, mujer adúltera, lo trajeron todo ahí con sus piedras en las manos, ¿no? Y él fue benigno con la mujer. Fue benigno con la mujer. ¿Qué estáis mirando el pantalón de...? Digo, oye, ¿qué ha pasado? Hoy he visto todo así, cierto. Digo, yo atando cabos. Digo, vale. Lo siento, Joel. Tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Como fue benigno con esa mujer, tuvo esa compasión, aunque había pecado, pero también fue bueno y le dijo, oye, vete y no peques más. No hay que ser solo benignos, sino que hay que practicar la bondad. Amén. Tenemos ese ejemplo. Y el ejemplo ya más perfecto es como Jesús dio su vida por todos, incluso por los que eran enemigos. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios murió por nosotros y nos reconcilió. Y como Dios nos enseña, dice, habíais oído que ames a tu prójimo y odies a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Y dice el versículo, eso está en Mateo 5, 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y como Dios nos ha tratado a nosotros, que cuando éramos enemigos Él dio su vida por nosotros, así debemos tratar nosotros a los demás. Dios te va a dar oportunidades esta semana para que vivas la bondad, la practiques y la benignidad. Si te sientes muy identificado con esa verdad, ¿no? El actuar correctamente, pues seguramente Dios te rete más a que seas benigno, a que cuando la gente piense en ti no piense como en ese palo, esa caña, ¿no? que te da, sino que dice que el Salmo dice que tu vara, que es la que te da el golpecito para que no te... pero también el callado, ¿no? El que te acerca. Hay que tener vara y callado, ¿no? Dios te va a ayudar a practicar eso. Solo te animo a que estés andando en el Espíritu, caminando. Y dice la Biblia que donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. No puedes servir a dos señores. Si en tu mente está ahí un poco dudando, ¿no? Te animo a que confíes en lo que dice el Señor, ¿no? Su yugo es fácil, sus planes son de bien para ti. Y te animo a que pongas tu tesoro, es decir, que pongas tu esfuerzo, tu mirada en seguirle a Él, en conocerle a Él. Donde esté tu tesoro estará tu corazón. No puedes actuar externamente, pero que tu corazón siga lejos. Y me gustaría acabar cantando la bondad de Dios, que te va a hacer encontrar esa intimidad con Dios, ¿no? Como recordar cómo Dios fue bueno contigo y decir, así tengo que ser yo con los demás. Amén. Ponte de pie.